Buenas noches, gracias por de nuevo aceptar que estemos ahí en sus hogares. Hoy pues me acompaña el doctor Manuel Villacorta, un estudioso, ha sido diplomático, es un hombre que se ha preocupado muchísimo por el país y ello pues lo ha llevado a escribir este libro que se llama Fusiles, Racismo y Protesta. De esto vamos a hablar hoy en la noche porque yo estoy muy interesado en conocer las razones por las cuales él le dedicó parte de su tiempo a una publicación como esta. Doctor, gracias por estar acá. ¿Y por qué este libro? ¿Por qué has decidido incursionar en un tema tan álgido en la sociedad guatemalteca? Pues Haroldo, en principio, agradecerte muchísimo la invitación. Es un privilegio compartir contigo esta tribuna y este medio. Pues mi vida ha girado en torno a la investigación social, a los estudios políticos y sociales, y tuve la oportunidad de culminar mis estudios doctorales en España en el año 2000. La tesis doctoral hacía referencia a que qué había pasado con la transición política en Guatemala del 86 a la fecha, ¿no? Para ese entonces, el año 2000. Ya de nuevo en el país, creí conveniente tomar parte de esa tesis doctoral e insertarle temas importantes y de actualidad, de tal manera que se pudiera presentar como un libro. Y la idea de publicar el libro es precisamente hacer un aporte para que básicamente la gente joven estudie e interprete lo que es la historia política nacional. Lo denominé Fusiles, Racismo y Protesta porque creo que son los tres elementos que han evolucionado o han involucionado, pero siempre orientados hacia lo mismo, que es hacia el conflicto y hacia la inviabilidad como país, que es algo que tenemos que superar. Los fusiles que revelan pues la violencia histórica, incluso precolonial, colonial, las dictaduras, el conflicto armado y la violencia delincuencial que vivimos hoy. El racismo, que es un lastre deplorable, que sin duda alguna sigue existiendo en Guatemala y que no nos deja avanzar, ingrato, inhumano. Y luego la protesta, porque ha sido el único recurso que nuestro pueblo ha tenido para exigir, en la medida de sus posibilidades, agua potable, un pedacito de tierra, un pupitre para poder poner a sus hijos a estudiar, ¿no? La protesta. Entonces creo que sobre estos tres elementos ha girado la historia política de Guatemala y de ello pues que creí conveniente publicar el libro. ¿Qué es lo que esperas con esta publicación? Mayor reflexión sobre una realidad guatemalteca, que se convierta tu obra en materia de consulta en institutos, universidades. Sí, efectivamente, Haroldo, afortunadamente el libro ya está siendo adquirido básicamente por universidades de Estados Unidos, ¿no? Que es algo paradójico. Pero tú lo puedes encontrar, ya haces una búsqueda en internet y muchas universidades de los Estados Unidos en ciencias sociales preocupadas por el tema latinoamericano y de Guatemala en particular ya lo tienen. Las principales universidades de Guatemala, los centros de investigación también. El principal objetivo realmente es que el libro pueda llegar a la mayoría de estudiantes universitarios, estudiantes del bachillerato, por ejemplo, de magisterio, que lo analicen, que lo lean y que además de leerlo y analizarlo lo discutan también. Porque es evidente, Haroldo, que cuando un escritor o un analista o un historiador hace un enfoque político de la historia de un país, evidentemente siempre va a haber algún sesgo ideológico. Esta abstracción de lo ideológico es virtualmente imposible. Pero yo traté en este caso de ser lo más clínicamente limpio y transparente en cuanto a interpretar la realidad nacional de Guatemala, cual si se tratase de un diagnóstico médico, ¿no? El diagnóstico es este, tratándose de un amigo, de un familiar o de un conocido el que esté enfrente, sin problema. Pretendo que los jóvenes lo adquieran, lo estudien, lo analicen. Sé que es un desafío hoy por cuestiones de tiempo, por cuestiones de práctica social, adentrarse en el rico tema de la lectura, pero yo creo que si lo analizan, si le dan seguimiento a esa continuidad histórica que traté de poner en el libro, desde las dictaduras del principio del siglo pasado hasta la fecha, se va encontrando incluso en el mismo explicaciones del por qué estamos como estamos en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, ¿no? Va. Si yo te quiero preguntar,
¿bajo qué influencia ideológica lo escribiste? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo diría que la influencia ideológica que dominó o que se impuso fue el dolor de mi pueblo, el dolor de Guatemala. Es decir, ubicarme desde la posición de los desprotegidos, que son 25 generaciones desde hace 500 años para acá, Haroldo. 25 generaciones que han sido la mayoría del país, que han aportado trabajo, sacrificio, sufrimiento y no han encontrado nunca un país que le ofrezca un mejor futuro a ellos ni a sus familias. Basado desde esa óptica, ¿no? Viendo un país que no ha sido viable para ellos fundamentalmente, me dejé llevar para interpretar la historia del porqué de eso, por qué esas relaciones tan despóticas de dominación, por qué esas grandes injusticias sociales, por qué la incapacidad de los poderes fácticos históricamente de poder ver que Guatemala es un barco en el que vamos todos, no solo ellos, y que si el barco se hunde, también se hunden ellos, como en efecto ya está pasando hoy. Entonces yo te diría que la posición ideológica ha sido básicamente desde una posición eminentemente social, no de élite, no de sector, no de una academia determinada, sino eminentemente social. Yo te lo preguntaba porque, aunque digamos lo contrario, seguimos siendo una sociedad polarizada, ¿no? Correcto. Entonces cuando uno ve el título Fusiles, Racismo y Protesta, y si no, esto lo escribió bajo la visión izquierdista, ¿no? Correcto. Y a veces como que no se comprende que no necesariamente puede estar involucrada una ideología, sino más bien una realidad que le ha tocado vivir a un país como Guatemala, ¿no? Sí, lo que pasa, Haroldo, es que los guatemaltecos rehuimos ver las cosas como son, esa es la verdad. Rehuimos a enfrentar nuestras propias responsabilidades. Es más fácil decir que una persona se ha ubicado en una posición de izquierda y descalificar de inmediato todo un trabajo, que tomarse el trabajo precisamente de estudiar lo que se publicó y llegar a una tribuna en donde a través de las ideas y de la discusión se va a determinar si existe o no existe razón, y en último caso, que sea la sociedad la que defina el criterio, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, lo que tú dices es cierto, no pocas personas, y más que todo los que se pudiesen ubicar en un plano muy conservador, me han dicho, sí, pero es que el título pareciera ser un título de izquierda. Pues yo le diría a esas personas que si realmente esto implica un título de izquierda, pues es un título de izquierda, en efecto. Porque negar que en Guatemala ha habido violencia, y los fusiles los representan, los escudos de armas nacionales los representan, el escudo nacional las representa. Ha habido violencia histórica, secular, desde antes que vinieron los españoles, con diversos periodos de agudizamiento, pero la hemos tenido siempre, la estamos viviendo en las calles. Negar la violencia en Guatemala es no querer ver la realidad. El racismo, por ejemplo. ¿Quién niega que en Guatemala no hay racismo? ¿Quién lo puede negar? Son aquellas personas que siguen cansadas con la mentira. Y en la protesta, ¿qué otro recurso tiene la población? ¿Acaso la población puede recurrir a partidos políticos que verdaderamente le representen, que peleen y defiendan los intereses sociales? No existen esos partidos políticos. La comunidad no tiene más alternativa que protestar. Entonces, la violencia, el racismo histórico y la protesta popular han hecho la Guatemala de hoy, de una u otra forma, y negarlo, pues sería irse contra la historia misma. Y decir si esto es un enfoque de izquierda, no tengo ningún temor público en decir que es un enfoque de izquierda. Bueno, estamos con el doctor Manuel Villacorta hablando de su libro. Miren, efectivamente en una sociedad como la nuestra, yo lo decía antes, la polarización existe. Digamos lo que digamos, todavía somos una sociedad demasiado confrontativa. Pero cuando se encuentra este tipo de lectura, bueno, pues hay que leerlo, hay que, digo yo, tener elementos para al final, al terminar, en la última hoja, uno decir, este tenía un sesgo, pero no solo por el título. A veces por un título que sintamos rechazo podemos perder la oportunidad realmente de disfrutar de una buena obra. Vamos con los patrocinadores y regresamos en un momento con ustedes.